Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a nuestra charla del día de hoy, Lineamientos técnicos para el cálculo y la aplicación de las fuerzas de viento en el diseño y construcción de edificaciones en Costa Rica, a cargo del panelista, el ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Don Álvaro me pidió, antes de presentar al panelista, perdón, don Álvaro me pide que las consultas se vayan contestando dentro de la conferencia. Entonces ustedes pueden realizarlas vía escrito por medio del chat o de la pestaña de preguntas y respuestas, o levantan la mano y nosotros hacemos la interrupción durante la conferencia. Además, la charla está siendo grabada. Se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un Master of Science de North Carolina, de la Universidad de Carolina del Norte. Ha participado en más de 17 eventos nacionales e internacionales como participante y como expositor. En su experiencia laboral, trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el ICE, en productos de concreto, y desde el año 1989 trabaja como consultor independiente. Tiene 44 años de experiencia profesional. En su experiencia docente, impartió los cursos de diseño de estructuras de concreto, diseño de estructuras de mampostería y diseño de estructuras de acero en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica por más de 37 años. También fungió como profesor en el Departamento de Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha impartido cursos sobre los temas mencionados en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En asociaciones profesionales, ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Colegio de Ingenieros Civiles en varias ocasiones. También ha sido miembro de la Comisión Paritaria del Código Sísmico de Costa Rica desde el año 1998 y actualmente es miembro de su comité director. Ha sido así miembro también de la ACI, de la ACE, de la AISC y de la TMS. Como colaboraciones a entidades nacionales, participó en una misión de ayuda internacional nombrado por la Comisión Nacional de Emergencias después del terremoto de Chile en el año 2010. También colaboró con la Comisión Nacional de Emergencia después del terremoto de Sámara y colaboró con el CEFIA después del terremoto de Cinchona. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Álvaro Poveda para que inicie su conferencia. Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos. Gentilmente el Colegio de Ingenieros Civiles me ha pedido que hable sobre el nuevo Código de Viento. Me gusta llamarlo Código de Viento, que tiene varios nombres rimbombantes, pero no es otra cosa que un código de viento. Ahora van a ver que por razones de carácter histórico, como se fue desarrollando este código, ha pasado por muchos saltos, brincos, y por fin, ya oficialmente, hace aproximadamente un par de meses, salió debidamente publicado en la Gaceta y ya es de acatación obligatoria para los profesionales pertenecientes al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En el contexto de esta presentación, yo la voy a llamar Lineamientos para el diseño por viento de edificaciones en Costa Rica. Cuando hablamos de edificaciones, entendemos las estructuras donde el ser humano puede habitar. Una casa, un edificio de apartamentos, una escuela, etcétera. Y no se consideran edificaciones, por ejemplo, un puente u otra estructura, un gasoducto, un acueducto. No es que no se puedan diseñar para viento, pero no es con este tipo de reglamentación. Entonces, ese es el propósito
del tema que nos ocupa hoy y vamos a empezar a desarrollarlo. A la derecha de la pantalla ven ustedes el documento ya oficial, que así va a salir publicado. Vean que, aunque se trata de un documento para diseñar por viento, esto está bajo el ala de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica, y ya vamos a ver por qué. Y obviamente está auspiciado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. A lo largo de la charla vamos a ver algunas fotografías. Esa fotografía me gusta y me duele enseñarla porque este es un gimnasio en Laurel, cerca de Paso Canoas, que lo botó el viento. Y la estructura tenía poco tiempo de haber sido construida. Y es increíble que una estructura como esta para un colegio público en nuestro país dure tan poco, y es todavía más increíble que sea el viento el que produzca el colapso de una pérdida como la que se muestra ahí en la fotografía. Entonces, pues lo que trata este documento es tratar de evitar que estas cosas ocurran. Vamos a hablar de algunos aspectos históricos sobre normativa para viento y vamos a hablar de qué ha pasado en nuestro país. Algunos de los principales puentes ferrocarrileros en el país fueron diseñados para cargas de viento aplicadas a la estructura principal y aplicadas directamente al tren. Un ejemplo es el puente de Arco sobre el Río Grande. Este puente durante un tiempo tuvo el récord mundial de ser el arco de acero más largo del mundo por un tiempo corto, y está en la línea Ferro del Pacífico, y así lo reporta una revista que se llama Engineering Record de julio, que comprende el periodo de julio a diciembre del año 1902. Ahí pueden ver la fotografía. El puente se puede apreciar cuando se va en la ruta hacia Punta Arenas. Hay un puente nuevo de la carretera de la 27 que cruza paralelo a este puente ferrocarrilero. Y en ese documento, en esta revista Engineering Records, vea que es del año 1902, se describe la forma en que fue diseñado el puente. Claramente se dice en base a la especificación Cooper que ese puente fue diseñado para resistir una fuerza lateral de 450 libras por pie y 300 libras de las cuales se aplicaban sobre la carga móvil, o sea, el tren. Y que el resto, los 150 libras restantes, se aplicaban directamente en el enrostramiento a nivel del tablero del puente. Vean que esto es una estructura de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en nuestro país, y ya fue diseñada para viento. Cuando yo era estudiante hace muchísimos años, en el curso de taller de diseño, el profesor don Luis Rodríguez nos introdujo con el diseño por viento, usando la norma chilena. Don Luis, profesor renombrado, vino al país de su Chile natal y traía la información, y como ven en esas notas que logré rescatar de mis archivos, se establecía una forma de diseñar con las presiones de viento, y se revisaban las diferentes situaciones que se daban en un techo o en una nave, y se usaba una presión básica de viento de 0.005 veces la velocidad al cuadrado, que, como vamos a ver, todavía sigue vigente en este documento que acaba de salir. El doctor Jorge Gutiérrez, que paz descanse, preparó un documento denominado Evaluación del Código por Viento. Alguien le pidió a don Jorge revisar la normativa que existía sobre el viento en el país, y en esa revisión él indica
que el reglamento de construcciones, que es ese documento que aparece a la derecha, fue aprobado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en septiembre de 1980 y por el INBU en marzo de 1983. Este reglamento fue uno de los primeros intentos de tener un código que reglamentara el diseño y las construcciones en el país, y se hizo, como lo dice aquí su portada en la parte inferior derecha, en conjunto con el INBU y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En el capítulo 20 de ese reglamento se definía cómo hacer el diseño de estructuras de edificios para viento. Y en el artículo específico 20.7 se contenían todas las regulaciones para diseño por viento. ¿Qué era lo que había ahí? Lo que había ahí era una adaptación de la norma chilena del año 63, si mal no me acuerdo, y la norma chilena lo que tenía era una adaptación de la norma DIN alemana. Y vean que, pues evidentemente ahí se genera un problema, porque normativa que fue hecha en un país europeo se traspasó a un país de Sudamérica y de rebote nos cayó a nosotros. Definitivamente las condiciones que rigen el viento, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, son diferentes de país a país, y evidentemente la normativa que se desarrolló para Alemania, que está en el hemisferio norte, debe ser diferente a la normativa que se debe usar en el hemisferio sur, donde está Chile, y de rebote volvió donde nosotros estamos 10 grados arriba del Ecuador. Pero ya en ese momento había una normativa que explicaba cómo diseñar para viento. En el año 91 se publicó una nueva edición del Reglamento de Construcciones, y en el artículo 22.7 se establecían las cargas de viento. Lo que había en este documento del año 91 era una adaptación de la norma anterior del año 80, y se le introdujeron algunas modificaciones. Desgraciadamente, este documento, que tenía muy buenas intenciones, la información, algunas de las ecuaciones sobre todo, fueron pasados de una forma probablemente por una secretaria, y creo que no se hizo una revisión adecuada, y habían una serie de errores que no eran fáciles de entender o de visualizar por alguien que no tuviera experiencia en el diseño de viento. Pero así salió a la luz pública y así se usó durante muchos años. Esto no era obligatorio usarlo. El profesional, si quería, aplicaba esto o no. En marzo del año 2018, de nuevo el INBU hizo un esfuerzo grande por reeditar este reglamento de construcciones. Vean que el documento es del 22 de marzo del 2018, y curiosamente, en esta edición del reglamento de construcciones, que era el único documento donde en teoría había algo para diseño por viento, se quitó todo lo relacionado con el viento. O sea, no se hace una referencia explícita al diseño por viento. Este documento también fue preparado por un grupo de profesionales, y en algún momento llegó a la Asamblea de Representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para que se le diera su visto bueno. Y me acuerdo que estando yo en esa Asamblea de Representantes, cuando llegó este documento, rápidamente me puse a buscar la sección dedicada a viento para ver si había algo novedoso, algo nuevo, y para sorpresa mía me di cuenta que no había absolutamente nada. Y entonces pregunté en esa asamblea que por qué se había quitado la parte de viento, y la respuesta que se me dio por parte del representante de los profesionales que habían revisado esto era que habían considerado que no era necesario incluir el viento porque para eso había un código sísmico. Y esa fue una respuesta que me generó un gran sinsabor, porque evidentemente
si uno diseña una estructura para que soporte fuerzas de sismo, no automáticamente va a ser la segura para viento. Y eso demostró que, pues, que la gente que había hecho esto no había hecho la labor a criterio mío de una forma meticulosa y seria. Y entonces se generó, a partir de la publicación de este documento que quitaba el anterior, un vacío para los profesionales. Es decir, los profesionales no tenían una herramienta formal o un documento formal que les dijera cómo diseñar para el viento. Por supuesto que si se diseñaba una estructura, ya fuera una simple casita de una planta o fuera un edificio, y en algún momento el viento le producía daño, se le podía pedir cuentas al profesional responsable y él se iba a defender diciendo es que no hay reglamentación, la que había se quitó. Esas son las cosas que sucedían en nuestro país. Como en tantas otras ocasiones, fue la madre naturaleza la que nos puso en orden, nos alineó. En noviembre del 2016, el huracán Otto entró en Costa Rica y produjo daños severos en la zona atlántica y en la zona norte del país. A raíz de este evento, la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos le solicitó a la Comisión Permanente del Código Sísmico elaborar un código de viento. Acción-reacción. Nos entró un huracán, nos produjo destrozos, entonces ahí corrimos a hacer un documento. Parecido con lo que ocurrió con el Código Sísmico. El Código Sísmico, la primera edición sale en 1974, porque en diciembre de 1972 tuvimos el terremoto de Managua y nos asustamos y nos dijimos si pasó eso tan cerca, si hubo un terremoto de esa magnitud en el país vecino y prácticamente destruyó el centro de Managua, nos podía pasar lo mismo. Y todavía 4 meses después de eso se vino el terremoto de Filarán y entonces se corrió a hacer un documento que es la base del actual Código Sísmico. Pero con el viento nos pasó algo parecido. Tuvimos que tener este huracán para que nos empujara. Les recuerdo que unos años antes el huracán Juana tuvo una trayectoria parecida. Venía directo a entrar en la costa atlántica de Costa Rica y se desvió unos pocos kilómetros antes de llegar a Costa Rica y entró a Nicaragua y produjo grandes destrozos en Bluefields. Lo que quiere decir que geográficamente esta zona ha sido atacada también por huracanes, no de gran magnitud, pero sí nos han producido pues destrucción y daño. A raíz de eso, pues la Comisión Permanente del Código Sísmico, ahí están los integrantes, nos abocamos a crear un comité que se dedicara a desarrollar viento. Ya trabajando en esto, tal vez yo le empecé a poner un poquito más de interés o de cuidado de lo que sucedía. Y ahí en la fotografía pueden ver cómo un poco de viento destrozó esa gran precinta que está en el EPA de Tibás y hizo arrancado toda la tablilla del fondo y produjo destrozos en la fachada del edificio y también dañó unos automóviles que estaban parqueados abajo. Además de los miembros, del grupo de miembros de la Comisión Permanente que conformó el Comité de Viento, se contó con la ayuda de un grupo de colaboradores externos. La parte de ingeniería era relativamente fácil. Es simplemente coger lo que tenían los europeos o lo que tenían los americanos o los canadienses y adaptarlo. La parte difícil, lo que no se puede copiar, es la parte meteorológica. Y eso hizo que necesitáramos apoyo externo. Por esa razón, aquí se agradece la colaboración de los personeros del Instituto Meteorológico de Costa Rica, que ayudaron enormemente en la elaboración de los datos para este documento, del Departamento de Estudios Básicos del ICE, del personal del LANAME y de un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica que hicieron labores de filtración de datos. Ahí pueden ver el comité de viento y los colaboradores
son estos que están aquí, de Carlos Aguilar hasta Isabel Sarques. Estos muchachos hicieron una labor de eso. Algunos son muchachos, don Juan Carlos Fallas era en ese momento el director del Instituto Meteorológico y pues hicieron una labor que nos permitiera tener una idea clara de cómo era el asunto del viento. Había toda una situación en particular. El Instituto Meteorológico tenía estaciones que medían la velocidad del viento repartidos en todo el territorio nacional, pero había algunas zonas, por ejemplo, si no me acuerdo, en el Pacífico Central había una gran extensión donde no había información. La inmensa mayoría de la información estaba, como era de esperarse, en el Valle Central. Y ahí fue donde el ICE también nos ayudó, porque el ICE en todos sus proyectos hidroeléctricos o geotérmicos ha recogido información no solo de lluvia, sino también de viento. Y también se contaba con información de algunas empresas privadas, sobre todo bananeras. La industria bananera ha sufrido enormemente porque las matas de bananos son muy susceptibles a caerse cuando las azota el viento. Entonces, algunas de las empresas bananeras grandes del país habían recopilado información de velocidades de viento y tenían también información. Aún así, la labor fue bastante difícil. Por ejemplo, toda la normativa internacional decía que para calcular las velocidades básicas de diseño se tenía que recoger la velocidad medida en una ráfaga que durara 3 segundos y midiendo la velocidad a aproximadamente 10 metros de altura. Muchas de las estaciones meteorológicas con las que contaba el Instituto Meteorológico tenían situaciones muy particulares. En muchas ocasiones se llegaba a poner una estación meteorológica en un pueblo y obviamente no se tiene el dinero para comprar un terreno e instalarla ahí. Entonces se pide permiso y se instala en la escuela del lugar o se instala en la municipalidad, y por lo tanto muchas de esas estaciones no estaban a la altura correspondiente. Adicionalmente a eso, la forma de medir la velocidad del viento, si mal no me acuerdo, se hacía en promedio, no para una ráfaga de 3 segundos, sino se estimaban valores máximos en periodos consecutivos de tiempo. Y eso obligó a que se tuvo que hacer primero una selección de información, quitar información de estaciones que tenían largos periodos de tiempo sin información, porque por alguna razón se habían dañado los instrumentos y no se habían sustituido de una forma rápida. Entonces había estaciones que tenían periodos de 8 o 10 años sin datos. Y además de eso, bueno, hubo que hacer un filtrado y un gran apoyo de estudiantes que hicieron una labor muy mecánica, numérica, de recoger la información, recopilarla y al final establecer lo que creemos era lo mejor que se podía hacer con la información que se tuvo. Por supuesto, soy el primero en reconocer, y así lo reconoce el comité, que esto es una labor de inicio. Las futuras generaciones les va a tocar estar revisando la información que se recopile. El Instituto Meteorológico va a seguir guardando información, y como todos estos análisis que son estadísticos, poco a poco vamos a tener un mejor entendimiento de lo que hay en el país. Esto hay que verlo como un primer inicio, y es mejor esto que no tener nada o depender de una norma extranjera. Entonces, habiendo hecho esa explicación, veamos lo que sucedió. Después de hacer toda la labor y crear el documento, fue entregada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y en noviembre del 2021 salió publicado por primera vez en la sección de reglamentos de la Gaceta.
y en ese momento se denominó, su nombre fue Lineamientos Técnicos para el Cálculo y la Aplicación de las Fuerzas de Viento en el Diseño y Construcción de Edificaciones en Costa Rica, que es el nombre que Carol anteriormente dijo. Aquí se puede ver la gaceta correspondiente, y en la sección de reglamentos del Colegio Federado claramente indica que pues, se va a presentar este documento. Desgraciadamente ese documento, esa publicación, se encontraba viciado con errores en algunas ecuaciones y con errores de formato. Sin entrar a discutir quién fue el responsable o quién no fue el responsable, yo creo que fue una combinación de situaciones particulares que hicieron que este documento saliera con una serie de errores, y apenas nos percatamos de eso, pues nos dimos cuenta que esto no se podía usar de esa manera, y se empezó a hacer una labor junto con personal del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para hacer una corrección y volver a sacar el documento formalmente. En marzo de este año, en el tercer mes de este año, se volvió a publicar en forma definitiva en la sección de reglamentos de la Gaceta el documento ya debidamente corregido, y se le modificó el nombre a Lineamientos para el Diseño por Viento de Edificaciones en Costa Rica, que es un poco más corto y más práctico. Por lo tanto, a partir del 21 de marzo del 2023, este documento es de acatación obligatoria para todos los profesionales incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vean que aquí se lee en la sección de reglamentos de esa gaceta que se Don ha Álvaro, detectado. Perdón, sí. sí, tenemos una consulta de don José Renón Espinosa. Dice Ok, voy a terminar de okay. terminar esto y ya le contesto a Renan. Vamos a ver. De acuerdo. Dice que se ha detectado que en el momento en que se realizó la publicación del documento denominado Lineamientos Técnicos para el Cálculo de las Fuerzas de Viento del Diseño y Construcción de Costa Rica, específicamente en el alcance número 224 de la Gaceta 213 del 4 de noviembre de 2021, de forma involuntaria se desajustaron algunas tablas y fórmulas del documento por motivo del formato utilizado. Que en razón de lo anterior, mediante el acuerdo número 12, en la sesión número tal y tal del 16 de agosto del 2022, la Junta Directiva General acordó, para efectos de su correcta aplicación y en atención al principio de seguridad jurídica, publicar nuevamente el documento, dejándose sin efecto la anterior publicación. Y ahí sigue. Me gusta explicar esto para que se entienda que el trabajo que se le asignó a la Comisión Permanente del Código Sísmico se terminó antes del 2021, pero por razones de aspectos legales no es hasta ahora que esto sale. Ahora sí, vamos a ver, ¿cuál es la pregunta, don Renan? Dice, las cargas de viento, al igual que el sismo, es un fenómeno dinámico, con cargas transientes. ¿Cree usted que para estructuras importantes se debería hacer un análisis más sofisticado con cargas variantes en el tiempo? Así es. Y en el documento que muy pronto va a estar disponible para los profesionales a través del colegio, claramente se establece cómo hacer el análisis en función de la importancia de la estructura, y en obras mayores incluso se hace la sugerencia de que se debe recurrir a hacer análisis con un túnel de viento, como está en casi toda la literatura internacional relacionada con el tema de viento. Así es. Contesto, espero haber contestado la pregunta. ¿Habrá alguna otra, Carol? No, señor, era la única que había. Ok. Entonces, después de ese preámbulo de introducción histórica, para que sepan cómo es, vamos a entrar propiamente a hacer un barrido muy rápido por la limitación del tiempo del contenido del documento, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Cuál es la filosofía del documento? Dice, los lineamientos para viento 2021 establecen las solicitaciones mínimas para el análisis, diseño y construcción de edificaciones para resistir las acciones de viento construidas en el territorio de la República de Costa Rica. Hago énfasis que esto son solicitaciones mínimas. El profesional, a criterio suyo, puede usar valores
mayores. Y hay situaciones donde se le puede explicar a un cliente específico si quiere usar condiciones más críticas que las mínimas que establece este documento, y en algunas ocasiones los clientes están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Vean que el viento, como se muestra en las fotografías, estas fotos me las suministró el ingeniero Eduardo Guevara, el viento produce destrozos. Yo me imagino que si ustedes ven la fotografía de la izquierda, lo que costó hacer esa estructura versus lo que costó reparar los automóviles que quedaron atrapados abajo es una diferencia sustancial, ¿verdad? El viento puede producir daños serios. Vean aquí cómo se levantaron, se desprendieron las columnas de soporte de esa estructura de parqueo, básicamente por succión, que es uno de los problemas que genera el viento. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del documento son proteger la vida humana y la integridad física de las personas, reducir los daños materiales y las pérdidas económicas ocasionadas por las acciones de viento. Básicamente, los mismos objetivos que se tienen en el código sísmico están aquí, es para viento. La fotografía muestra una tapia que la botó el viento eso está en Laguna de Alfaro Ruiz. A mí me pidieron hacer una revisión de esa estructura porque a pesar de ser una tapia relativamente pequeña, el dueño del lote, la dueña del lote, hizo las cosas bien hechas y había contratado un profesional que estuvo a cargo del proyecto, y no solo se hizo un planito donde se mostraba cómo debía ser la tapia, sino que el profesional asesoró en la compra del material y se llevó una bitácora, se llevó control de todo lo que pasaba, y aproximadamente unos 10 días después de terminada la tapia, el viento la botó. Vean que esa es una tapia prefabricada, y desgraciadamente cuando se hizo la revisión de ese producto se encontraron dos situaciones. La solera metálica que se usó era extremadamente delgada y con muy poca rigidez lateral, y la calidad de los materiales de ese sistema prefabricado dejaba mucho que desear. El refuerzo de las columnas era tan pobre que vean que casi todas las columnas se partieron a nivel de la primera baldosa. Gracias a Dios no hubo daños a ninguna persona, pero sí se generó una situación problemática para el profesional que estuvo a cargo, y hubo reclamos de parte de los vecinos. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del documento? El documento, los lineamientos son aplicables al diseño y revisión de edificaciones nuevas o existentes de forma regular, vean que está subrayado y entre paréntesis, y en las cuales el efecto del entorno no es crítico para la respuesta a la estructura. Es decir, son estructuras normales. Claramente el documento indica que cuando una estructura es muy irregular, tienen que establecerse procedimientos diferentes. Por ejemplo, el uso del túnel de viento o un análisis, una emulación de lo que produce el viento de una forma diferente. También vean que claramente se dice que esto está hecho para estructuras que estén dentro de un entorno no crítico. Es decir, por ejemplo, si tengo una estructura cerca del cañón de un río, voy a tener problemas muy particulares. Y entonces, para esos casos específicos, tengo que usar mi criterio o buscar información que existe en la literatura internacional para ver cómo se ataca el problema de esas estructuras que están situadas en sitios particulares. Dice el texto, las edificaciones con características especiales de respuestas, formas inusuales o en zonas con aspectos topográficos especiales
se deberán diseñar o revisar utilizando literatura reconocida que documente estos efectos de carga y utilizando el procedimiento de túnel de viento. Eso más textualmente es lo que dice el documento. La fotografía muestra el rótulo que botó el viento en la McDonald's de Tibás hace unos años y que milagrosamente tampoco, que yo sepa, produjo daños a personas. Entonces, ¿qué es lo que hace este documento? Este documento divide el país en 5 zonas. Esas 5 zonas eólicas van desde la zona 1, que es esta verde, con una velocidad básica de 100 kilómetros por hora, hasta la zona 5, que es esta zona roja, que tiene una velocidad de 140 kilómetros por hora. Eso es para un periodo de retorno de aproximadamente 500 años. Está establecido claramente ahí cuáles son los procedimientos. Creo que aquí está, perdón, periodo de retorno de 50 años. Velocidad básica para un periodo de retorno de 50 años. ¿Qué es lo que se establece ahí? Bueno, que esta zona roja, donde está, por ejemplo, Tilarán, toda la zona alrededor del lago, cerca de Liberia y toda la península de Santa Helena, es la zona donde se registran velocidades mayores. Después está esta zona anaranjada que incluye parte de Guanacaste, parte del Pacífico Central y la provincia de San José, que también tiene una condición de una velocidad de 125 kilómetros por hora. Las zonas amarillas, que corresponden a 115 kilómetros por hora. La zona de un bajo riesgo, que es esta zona que es curiosamente la zona de mayor riesgo sísmico en la futura versión del código sísmico, es la zona de menor riesgo desde el punto de vista de viento o de amenaza más pequeña. Y la zona atlántica es la que tiene velocidades también más bajas de 100 kilómetros por hora. Pero eso es en base a la información que se tenía meteorológicamente. Ya tenemos la prueba de que el huracán Otto entró precisamente en esta zona verde y en la parte norte y nos produjo destrozos. Entonces, para considerar eso, se establecieron procedimientos que vamos a ver más adelante que permiten considerar el efecto de huracanes en esta zona. A eso me refiero, esa zona 1, que es la verde, dice, a pesar de tener una velocidad básica baja, corresponde a la zona de huracán a todo lo largo de la costa del Caribe y en la zona norte del país. Estas velocidades de viento no reflejan el efecto de los tornados. Quiero ser claro y enfático con eso. Hasta ahora, con el ASCE del 2022, hay una sección dedicada a considerar tornados. Uno de los problemas de los tornados es que no solo hay que diseñar para las presiones que producen, sino que el tornado agarra un poste de luz, lo parte a la mitad, lo eleva en el aire y se lo tira a un edificio. Y diseñar contra eso es difícil, pero existen metodologías y obviamente no todas las edificaciones hay que diseñarlas para ese tipo de situaciones porque sería muy caro. Pero esa es la información que se tiene y esta es la forma en que está dividido el país para obtener cuáles son las velocidades básicas para ese periodo de retorno de 50 años. Al igual que en el código sísmico, también hay tablas para las 5 provincias y en cada provincia para todos los cantones y para todos los distritos, de tal forma que si yo cuento con el plano catastrado de la propiedad donde se piensa construir, puedo claramente saber en cuál zona estoy y encontrar la velocidad correspondiente. Ahí se muestra pues un sector de la tabla de la provincia de San José, pero al igual que en el código sísmico son 3 o 4 páginas. Uno de los problemas que tuvimos elaborando esto es que se elaboraba uno y los diputados creaban un nuevo distrito y se terminaba de hacer y volvía a salir un nuevo distrito, pasó un par de veces, así que es parte de las curiosidades. Don Álvaro, tenemos otra consulta. A ver, ¿cuál es?
Don Guillermo Rodríguez pregunta, en Miami se diseña para 280 kilómetros por hora, Ajá. 175 mph. Lo hace exigible por la ciudad que los proveedores de ventanas y puertas resistan los impactos de proyectiles por viento en huracanes, tengan un permiso especial NOA para poder comercializarlas. ¿Cómo será en Costa Rica? No, no existe tal situación. No existe tal situación. Lo que tenemos es esta documentación. Vea, recuerden que este país es un país donde se puede escribir normativa técnica que sea de acatación obligatoria, pero está regida por leyes y no es tan fácil cambiar las leyes y hacer obligatoria como sí se hace en los Estados Unidos. La gran diferencia es que, por ejemplo, pues en todo el estado de la Florida ha habido tantos huracanes y es una zona que a criterio mío tiene una amenaza por viento mucho más crítica que la que tiene Costa Rica. De acuerdo a la información que se tenía en el Instituto Meteorológico, previo a este huracán Otto y al huracán Juana, había habido otro evento hacía 100 o 150 años, parecido. Entonces, lo que contamos con la información que teníamos era que no es tan crítico como esa zona, pero también soy el primero en reconocer que generalmente cada vez que se produce un evento se cambian las normas, como nos ha pasado con el código sísmico. Me acuerdo perfectamente que antes del terremoto de Limón se decía que la zona de Limón era una de las zonas de menor riesgo sísmico y la madre naturaleza nos demostró que, pues, que no era así. Entonces, en la próxima edición del código corrimos a corregir eso. Esto es un primer intento, como les digo, y no creo que sea justo comparar esta normativa con la normativa americana desde el punto de vista de velocidades. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tanta información y no se pueden hacer extrapolaciones. No puedo decir que como en esa zona la velocidad es tal, aquí deberíamos usar algo equivalente, porque eso tiene implicaciones peligrosas y además tiene la implicación económica que hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Es una situación clara. Aún con esto ya hemos hecho algunos trabajos de los cuales voy a hablar un poquito. Se hizo un proyecto de graduación para diseñar una vivienda en el Valle Central y diseñar la misma vivienda en la zona atlántica y comparar resultados. Y creo que se dan impactos importantes si se aplica esto tal y como está, aún con esas velocidades. Ahora, esa velocidad básica en las zonas de acá de 100 kilómetros por hora, ya voy a explicar más adelante cómo ha sido modificado por un coeficiente de recurrencia que va a incrementar enormemente la velocidad en esa zona. Ya vamos a llegar a eso. Don Álvaro dice don Guillermo también que sí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ventanero? ¿Cuál es la responsabilidad del ventanero? Vamos a ver, yo no sé cuál es la responsabilidad del ventanero. Me imagino que eso sería un abogado o la legislación el que lo tiene que definir. Yo puedo hablarle un poquito de cuál es la responsabilidad del profesional que hace el diseño. El profesional que hace el diseño tiene que acatar esto y solicitar y hacer los diseños para eso. Y si va a diseñar ventanas, tiene que hacerlo y acomodarse. Y hay una sección dedicada a componentes, por ejemplo, ventanería, que le permite a un profesional definir cuáles son las velocidades de diseño y cómo tiene que ser la estructura que soporta la ventanería. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la legislación? Esa pregunta, esas preguntas de aspectos legales tienen que hacerlas a un abogado, no a un ingeniero. Esta es la norma y lo que refleja son aspectos técnicos. Yo creo que esa pregunta usted se la podría hacer al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o a una entidad de gobierno, no sé cuál. Don Álvaro, tenemos otra consulta. Dígame. De don Francisco Cárcamo. Es bien sabido que en la actualidad se ha presentado en algunas provincias de Costa Rica, ejemplo Heredia, Cartago y Guanacaste, donde se han presentado situaciones de alto riesgo como son pequeños tornados que han afectado edificaciones
como el Hospital de Heredia, entre otras. ¿Qué datos se tienen al respecto o qué medidas se tomarán en torno a estos casos? Repito, este documento no toma en cuenta el efecto de tornado. Repito, es una información que no es fácil. Los americanos hasta ahora en el ASC del 2022 introdujeron una sección para usarlo. Recuerden que nosotros somos un país pequeño donde hacer investigación sobre esto es caro y lo que hacemos generalmente es adaptar las normativas internacionales a nuestra realidad. Cuando a mí me preguntan qué se va a hacer, yo digo, ¿qué va a hacer usted? O sea, ¿cómo podemos, creo que es una de las labores importantes del colegio profesional, seguir corrigiendo y alimentando esto y preparar nueva documentación conforme la información vaya saliendo. Los códigos son cuerpos vivos, nacen, crecen, se desarrollan. Generalmente se les trata de mantener en una forma bastante larga y se van adaptando. Hace muchos años me tocó ver una presentación de un doctor japonés que presentaba una información bastante interesante, donde hizo un gráfico muy interesante que en el eje horizontal tenía el tiempo en años y en el eje vertical tenía el número de páginas que tenía el código sísmico japonés. Entonces, en el primer código había, qué sé yo, 20 páginas y unos años después el código tenía ya 35 y siempre iba subiendo. Y lo que era una curva exponencial donde en función de la información que se va obteniendo y la información que se le va agregando a los códigos tienden a aumentar. Esa es la realidad. Entonces, con la pregunta, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer todos? ¿En qué nos vamos a involucrar para conseguir más información? Y es una información que tiene que ser estadísticamente representativa. Estoy consciente de que todos esos fenómenos se han dado, pero se ha recogido la información, se tienen medidas las velocidades, se ha visto qué tipo de impactos se dan. Creo que no. Bueno, eso es una labor que hay que hacer, pero hay que empezar con algo. Y este es ese inicio. ¿Ok? En este documento, como casi toda la normativa para viento, se empieza por definir una presión básica de viento. Esa fórmula que está ahí, que dice que la presión básica en kilos por metro cuadrado es esa constante 0.005 por la velocidad básica que se encuentra del mapa elevada al cuadrado y esa velocidad en kilómetros por hora. Esa ecuación tiene toda una demostración que se puede encontrar en cualquier libro de teoría de viento y es la misma que aparecía en las notas que les enseñé de cuando el profesor Rodríguez nos introdujo al tema de viento de una forma somera cuando yo era estudiante. Y lo que el documento hace es que posteriormente se trabaja ya con una presión de viento y esa presión de viento está dada por esta ecuación. En esta ecuación, este QV es una presión de viento a la altura Z. Vean que aquí tengo una presión que varía en función de Z, donde Z es la altura. Y tengo una serie de coeficientes. Entonces dice el texto, la sección 3.3 de los lineamientos de viento del 2021 presenta la ecuación para la presión de viento Q sub Z. Refleja cómo cambia la presión en función de la altura Z desde el terreno. Esta información fue sacada directamente de la ASCE. Esa parte de ingeniería, pues se tenía y se hicieron algunas adaptaciones. El primer término, este CZ, es un coeficiente de exposición que varía con la altura. Después tengo un CR, que es un coeficiente de recurrencia que toma en cuenta periodos de retorno y que permite diferenciar cuál es la fuerza de viento que se debe aplicar en una estructura esencial como un hospital o cuál es la fuerza de viento que se debe usar en una estructura miscelánea como un invernadero, cosas por el estilo. Después tengo un coeficiente C sub T, que es un coeficiente topográfico que de alguna forma toma en cuenta los efectos topográficos. Y finalmente tengo un coeficiente C sub D, que es un coeficiente de direccionalidad. Y esta es la presión
básica que me permite calcular una presión básica de viento, y con esto yo puedo ya posteriormente pasar a ver cómo son las fuerzas en las paredes de barlovento, en las paredes de sotavento y en los techos que están de un lado o del otro. Y lo mismo en las paredes laterales, las paredes que son paralelas a la fuerza del viento. Para calcular ese coeficiente de exposición debo conocer la rugosidad del terreno. Entonces, el documento define 4 rugosidades. Una rugosidad tipo A, que se da en centros urbanos de gran tamaño, donde al menos el 50% de las edificaciones tiene una altura mayor que 21 metros. Esto realmente casi no lo tenemos. Si yo uso una altura promedio de piso a piso de 3 metros, 21 metros, dividido entre 3, eso me da 7. O sea, tengo que tener un montón de edificios de más de 7 pisos. Más de la mitad de los edificios en la zona tienen que ser mayores de 7 pisos. Nosotros no tenemos eso realmente. Tal vez ahí al costado oeste del Estadio Nacional tenemos algo parecido, pero todavía nos falta para llegar aquí. Después tenemos una rugosidad tipo B, que son áreas urbanas y suburbanas, bosques u otros terrenos, construcciones del tamaño de una casa de habitación unifamiliar o mayores cercanos entre sí. Esa es la rugosidad que tenemos en las áreas más pobladas de San José, Heredia, Cartago, Alajuela. Una rugosidad tipo C, que comprende áreas abiertas, construcciones dispersas, generalmente con alturas menores que 8 metros, incluyendo terrenos planos, abiertos, sabanas o pastizales. Y una rugosidad tipo B, que corresponde a áreas planas, libres de obstáculos de superficies de cuerpo de agua. Una rugosidad, por ejemplo, si voy a hacer una estructura frente a la sabana, que tengo un gran espacio plano, tendría una rugosidad tipo D. Si voy a construir una cabaña, voy a diseñar una cabaña frente al lago de Arenal, podría tener una rugosidad tipo D. Y después vamos a ver que hay algunas condiciones también donde esa rugosidad tipo D se aplica. Ya lo vamos a ver. Entonces yo tengo que conocer primero cuál es en el perímetro de donde voy a desarrollar la estructura, cuál es la rugosidad predominante del terreno. En el documento, en el ASC americano, además de estas definiciones, hay fotografías de cuáles son, a qué se refiere los códigos cuando se refieren a este tipo de rugosidades. Y esas fotografías le permiten al profesional tener una mejor idea de qué se trata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto de la rugosidad? Bueno, recuerden que el viento es un fluido. Y al igual que el agua corriendo dentro de un tubo, la velocidad del agua en el centro del tubo es una velocidad, pero la velocidad del agua en la zona donde pega con la parte interior del tubo es 0. Entonces, lo mismo ocurre cuando el viento sopla sobre el terreno. Perdón. La velocidad es 0 en la base y conforme me alejo de la zona rugosa, empieza a aumentar. Y entre más rugosa, entre más obstáculos haya para que el viento corra, pues la velocidad es menor, y entre menos obstáculos le presentemos, la velocidad va aumentando. Entonces, esto es lo que ocurre. Y para eso necesito conocer la rugosidad del terreno, porque las velocidades van a depender de lo que tengamos en el terreno, sobre todo en el área que rodea la estructura. También se contempla este caso especial de rugosidad D. Vean que aquí tenemos una superficie que dice cualquier rugosidad. O sea, aquí puede haber casas, puede haber pastizales o lo que sea. Y tengo una zona plana, un lago, una pradera donde tengo la rugosidad tipo D. Y después tengo edificaciones, viviendas, locales comerciales con rugosidades tipo B o C. Y aquí tengo un edificio que tengo que diseñar con una altura H y después sigue otra rugosidad. Bueno,
Si voy a diseñar esta estructura y esta distancia de 1, que es la distancia donde tengo la condición plana con una rugosidad tipo D, es mayor a 1500 metros o 20 veces la altura del edificio, o si tengo una distancia de 2, que es la zona que está antes de la zona plana, entre la zona plana y la estructura que quiero diseñar, si esa distancia la escojo y es menor que el mayor, entre 200 metros o 20H, esta estructura puede ser que sea necesario diseñarla para rugosidad tipo D o velocidades más grandes. Entonces, el hecho de que yo tenga una edificación protegida o rodeada por viviendas o locales comerciales o bosque, aún así va a depender de estas distancias para definir si esto se diseña para una velocidad mayor debido al efecto que produce esta zona crítica. Además, yo tengo que hacer lo siguiente. Para cada una de las dos direcciones de viento consideradas, este, oeste, norte, sur, la exposición del sitio debe ser determinada para dos sectores de 45 grados que se extienden a cada lado de la estructura por una distancia que se llama Lx o L de longitud de exposición, opuesta al viento en la dirección considerada. Entonces, si esta es la estructura que yo voy a diseñar y el viento viene en esta dirección, yo tengo que sacar de los bordes de la estructura una línea 45 grados y proyectarla horizontalmente una distancia que está tabulada, que está en longitud de exposición, y definir cuál es la rugosidad en esta zona trapezoidal. Y lo mismo tengo que hacer en los 4 costados. Y así es como defino la rugosidad que realmente tiene el terreno circundante a la estructura. Puede darse el caso de que cuando analizo con el viento en esta dirección tengo una rugosidad en esta zona y cuando analizo en la otra dirección tengo una rugosidad diferente. Y queda a criterio del profesional revisar cuál es la condición más crítica. Y en el ASC también hay explicaciones de cómo hacer esto. Finalmente, en el código se presenta esta tabla 3.2. Ahí se presentan las variables necesarias para el cálculo del coeficiente de exposición CZ en función de la rugosidad predominante del terreno. Entonces, ese coeficiente de exposición está dado por esta ecuación. Una primera ecuación que depende de un término Z, que es la altura. O sea, yo voy calculándolo a diferentes alturas. Un ZGE, que es una altura específica, una variable alfa E, y un Z mínimo. Entonces yo calculo esto y tiene que ser mayor que este término. Entonces, en función de cuál es la rugosidad del terreno circundante, yo tengo las 3 variables, el alfa E, el ZGE y el Z mínimo en alturas. Y estas variables las introduzco en esta ecuación y voy calculando el valor de CZ en función de la altura. ¿Ok? Ahí está claramente definido. Y vean que aquí se define esa longitud de exposición. El máximo, por ejemplo, para rugosidad tipo A es el máximo de 800 metros y 10 veces la altura promedio de la estructura. Esa altura tiene una definición que está también claramente definida en el documento. Y eso es lo que me permite, pues, calcular este coeficiente. En realidad, ese coeficiente se calcula a diferentes alturas. La figura 3.5 de los lineamientos de viento muestra cómo varía el coeficiente de exposición en función de la altura. Entonces tengo 4 líneas para las diferentes rugosidades y recuerden que D es una rugosidad plana, o sea, esto genera mayores velocidades y A es con grandes obstrucciones. Entonces vean que el factor de exposición está aquí, va aumentando y aquí está la altura sobre el terreno. Entonces, yo puedo calcular con la ecuación el valor exacto o lo puedo leer diciendo, bueno, tengo una rugosidad tipo B y de 0 a 20 metros tengo un valor aquí de 20 metros y puedo saber cuál es. Esta zona donde está esta línea recta, esta altura para cada uno de estos puntos corresponde precisamente al valor de Z mínimo. Que vean que para la 16 metros
y para la D es 2 metros. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es aproximadamente 16 metros y este es 2 metros. Entonces, el coeficiente es constante hasta una cierta altura límite y de ahí empieza a cambiar y aumentar el valor de CZ y por lo tanto aumentar la presión que uso para diseñar. El coeficiente que sigue es un coeficiente que se llama coeficiente de recurrencia o C sub R. La tabla 3.3 de los lineamientos presenta la ecuación para el cálculo de ese coeficiente de recurrencia. Nótese cómo el valor de CR tiene un valor de 3 para la zona 1, que era la zona del Atlántico y la zona norte del país, para considerar la probabilidad de ocurrencia de un huracán moderado. Es con este coeficiente que tomamos en cuenta el efecto de un huracán moderado en la zona atlántica. ¿Por qué decimos que es moderado? Bueno, porque así lo consideran los meteorólogos de este país. Y formalmente la institución que más conoce del tema, que es el Instituto Meteorológico. Entonces, en toda la zona, excepto la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, yo tengo que para revisar condiciones de resistencia o de servicio voy a usar un coeficiente de recurrencia con esta ecuación, donde la variable que uso es un periodo de retorno. Ya vamos a ver cómo calcularlo. Pero para la zona 1, para condiciones de servicio, voy a revisar con la misma ecuación, pero cuando voy a diseñar con cargas últimas o voy a hacer una revisión por resistencia, de una vez se recomienda usar un coeficiente de recurrencia de 3. Esto hay que irlo valorando. ¿Y qué necesitamos? Suena muy duro decirlo, pero necesitamos más huracanes, a ver qué nos pasa. Y en función de eso, ir calibrando qué es lo que necesitamos de esto. Esto es una estimación hecha con criterio ingenieril, ¿verdad? ¿Cuáles son los periodos de retorno? Bueno, están definidos en el documento. Dice el periodo de retorno TR se define en función de los objetivos de desempeño y en función de la importancia de la estructura. Así, estructuras que son esenciales o especiales, por ejemplo, un hospital, un centro de acopio de gas, una estación de servicio, se va a usar un periodo de retorno de 1700 años que está asociado a un nivel de desempeño de servicio y un nivel de desempeño para una demanda muy alta. Y se considera un periodo de retorno de 1700 años para la demanda alta y un periodo de retorno de 50 años para esas estructuras a la hora de revisar condiciones de servicio. Para estructuras normales, una casa, un local comercial, lo que se usa es un periodo de retorno de 10 años para las condiciones de servicio y de 700 años para el nivel de demanda alta o para calcular las cargas últimas. Y para las estructuras misceláneas, pues se usa un periodo de retorno de 300 años. Entonces, en función de la importancia de la estructura, yo sustituyo esos valores y en función de la zona en esta ecuación y obtengo el coeficiente de recurrencia correspondiente. Posteriormente tenemos el coeficiente topográfico. En la sección 3.3 del documento, 3.3.3, presenta la metodología para calcular el coeficiente topográfico C sub T. Este coeficiente refleja el aumento de las presiones sobre las estructuras que se encuentran en la parte ascendente y en la cima de escarpes, sierras o cerros. Y como se muestra aquí, vean que aquí hay lo que se llama un escarpe, tengo una zona plana, se genera un aumento en la altura y vuelvo a tener una zona plana y lo que ocurre es que aquí tengo un gráfico que demuestra cómo es la velocidad en esta zona. Y lo que sucede en la parte ascendente y en la parte superior, lo que se da es un incremento en la velocidad. Entonces, si yo voy a construir una estructura o voy a diseñar una estructura que está en la parte ascendente o en la parte superior de ese escarpe, tengo que considerar ese aumento en la velocidad a través de este coeficiente topográfico. Sucede lo mismo para sierras en 2 dimensiones o cerros en 3 dimensiones. Sucede exactamente lo mismo. Y vean que aquí están definidas una serie de variables como h, la altura del elemento, y LH, que es la distancia que existe desde la cúspide hasta la mitad
hasta un punto localizado H menos. Y eso entonces me permite calcular ese coeficiente. No siempre tengo que considerar ese coeficiente topográfico. Vamos a ver cuáles son las condiciones para tener que considerarlo. El cerro, la colina o el acantilado tiene que estar aislado. ¿Ok? Costa Rica está lleno de montañas, pero yo lo que necesito es tener una montaña aislada y libre de obstrucciones hacia Barlovento por otras características topográficas similares a una distancia de 100 veces la altura del cerro, colina o acantilado. Pues, si yo tengo una montaña de 400 metros, yo tengo que aplicar el coeficiente topográfico si tengo enfrente una zona plana que sea por lo menos 100 veces esos 400 metros, para tener ese efecto de que se produzca, que ese cerro o que ese escarpe sea una verdadera obstrucción al viento. Pero si yo tengo una vivienda en una colina y eso está rodeado de colinas por todos lados, ese efecto topográfico no se va a dar. Tengo Don que Álvaro, tener tenemos una consulta. esta condición. Voy a terminar con esto y ya contesto. De acuerdo. Dice, esa distancia se medirá desde el punto donde la altura H del cerro, colina o acantilado se termina. ¿Cuál es la pregunta? Es de Sebastián Sáenz Ajá. y dice, me surgió la duda debido a que necesito diseñar una estructura cerca de un helipuerto. La velocidad para considerar en esa zona no es tan elevada, pero en un momento dado de aterrizaje me preocupa que la presión del viento que pueda generar el helicóptero afecte la estructura. ¿Debería de considerarlo con los factores de la zona de viento con mayor velocidad? Sinceramente no sé cómo contestarle la pregunta. Yo hace años aprendí que si no sé algo, mejor no opino. Si yo estuviera en sus zapatos, probablemente lo primero que haría es ir a medir velocidades cuando está aterrizando un helicóptero. A ver si efectivamente se produce un aumento grande comparado con las velocidades que están en el mapa. Porque a lo mejor usted sí tiene un incremento en la velocidad, pero la velocidad máxima que genera el helicóptero no llega al máximo que tiene. Yo los invito a hacer algo muy sencillo. Vean, en distintos medios y en la página del Instituto Meteorológico y en diferentes apps y aplicaciones que están en Internet, uno puede tener acceso a las velocidades promedios en San José o en Heredia. Y si usted mide, generalmente las velocidades son bajas. Son 20, 30, 17 kilómetros por hora. Y aquí tenemos velocidades de 100 kilómetros por hora. La pregunta es, si tengo un promedio de velocidades tan bajas, si tengo un helicóptero que me va a aumentar la velocidad en 20, 25 kilómetros por hora, no sé. Eso no va a llegar al máximo. Yo creo que eso está cubierto. Mi recomendación es, en casos específicos, hay que usar el criterio profesional. Y yo lo que haría es medir el efecto que produce el aterrizaje o el despeje del helicóptero, ¿verdad? Y buscar la literatura, ¿no? Hay No sé, otra consulta, don Álvaro. no sé específicamente, ¿verdad? Cómo. Es algo muy, muy específico, ¿ah? Dígame. La otra consulta es anónima y dice, ¿existe software especializado en viento como túneles de viento digital que no haya que usar maquetas físicas sino digitales? ¿Existen en nuestro país laboratorios que hagan las pruebas de túnel de viento? Voy a ir contestando poco a poco. Más que software, existe un área de especialidad. Conozco una persona que sacó un doctorado en modelación de algo parecido. No es con efectos de viento, es con inundaciones. Y lo vi trabajar con software que modula las inundaciones.
Y yo le preguntaba al ingeniero Alberto Serrano, en un determinado momento le pregunté a Alberto, en base a su experiencia, y después de sacar un doctorado en el tema, ¿qué consideraba él del software? Y dice, bueno, depende del software que use, así son los resultados. Entonces, que existe, existe. Que refleje realmente lo que ocurre es difícil. Emular a la naturaleza no es fácil. No es fácil. Se han hecho intentos por tener túneles de viento. Sí, en la Escuela de Ingeniería Civil hace muchos años hicimos un esfuerzo muy grande y construimos un túnel de viento. Ahí estuvo el ingeniero Rafael Oriamuno involucrado. Se construyó un pequeñísimo túnel de viento que así de memoria daba como unos 6 metros de largo y tenía una sección donde se aplicaba el viento como de 30 por 30 centímetros. Y entonces sabía que para hacer un intento de usar eso hay que usar modelos a escala reducida para emular la estructura. Ha habido algunas estructuras importantes en el país que han sido revisadas con modelos de túnel de viento, pero se han hecho afuera. Y según me explicaron, no me consta, yo no he tenido que ver en ninguna de esas, por ejemplo, en un proyecto específico, en un edificio aquí en San José, se hizo una revisión y los honorarios costaron alrededor, así de memoria, alrededor, superaban los $250,000. Con eso le doy una idea. Pues, repito una vez más, estamos empezando. Y esto es un trabajo que pues, le tocó hacer a la comisión, pero creo que esto es una responsabilidad de todos los profesionales de ir pues instruyéndonos en esto y ver cómo vamos adquiriendo el conocimiento y la maña para ir resolviendo este. Gracias a Dios, yo creo que el problema de viento existe y nos produce daño, como han enseñado en las fotografías, pero no es tan crítico como creo yo que sí puede ser el sismo o que puede producir el agua, que es lo que creo que más daño nos produce a nosotros en el país. Espero haber contestado la pregunta. Ok, voy a seguir leyendo. Para este coeficiente topográfico también, el texto dice lo siguiente: el cerro, la colina o el acantilado sobresale por encima de la altura de cualquier accidente geográfico hacia Barlovento dentro de un radio de 3.2 kilómetros por un factor de 2 o más. O sea, tiene que ser un elemento que sobresalga de la superficie. La estructura tiene que estar ubicada como se muestra en la figura, y la figura es esa que enseñé ahora, donde se muestra la estructura colocada en la parte superior del cerro, la colina o el acantilado o en la parte ascendente. Y además se tiene que cumplir que la relación entre H y LH sea mayor o igual a 0.2. O sea, hay una cuestión con la pendiente que tienen que tener ese cerro, aunque podemos tener un cerro aislado y con todas esas condiciones, pero puede ser con una pendiente muy baja y entonces el efecto es mínimo, ¿verdad? Entonces, ese coeficiente topográfico pues tiene sus bemoles. Además, H tiene que ser mayor o igual a 4,5 metros para exposiciones C y D y 18 metros para exposiciones A y B. Si se cumple con todos esos requisitos, el coeficiente topográfico se calcula con esta ecuación, 1 más la multiplicación de 3 factores numerados del C1 al C3 y eso elevado al cuadrado. Y tenemos esta tabla que me permite aquí encontrar el factor C1, el factor C2 y el factor C3. Voy a depender de la relación de la altura del cerro con respecto a la longitud de LH que estaba mostrada en los gráficos y en función de si lo que tengo es una sierra, un escarpe o un cerro en 2 dimensiones, 3 dimensiones y así sucesivamente. Y esto me permite calcular pues ese coeficiente topográfico. En un ejercicio que hicimos para una presentación que se hizo con la Asociación de Ingeniería Estructural, donde me pidieron a mí hacer algunos ejemplos numéricos y presentarlos, yo hice el cálculo para una torre de escalar.
ahí en los cerros de la Carpintera, los Scouts de Costa Rica tienen un lugar donde se hacen campamentos y tienen sus oficinas, tienen una serie de cosas. Y ahí se construyó una estructura muy liviana en acero, hace muchos años me tocó diseñarla. Tiene una altura como de unos 3 pisos, es un cajón como de 4 por 4 metros, que está forrado con láminas de fibrocemento y que tiene elementos para que los chiquillos escalen. Pero es una estructura muy liviana y por lo tanto las fuerzas de sismo son muy bajas, pero cuando me puse a revisar las fuerzas de viento en una revisión que se le hizo hace poco y consideré el efecto topográfico y la diferencia de altura que se genera entre Tres Ríos y los cerros de la Carpintera, sí dio un coeficiente topográfico interesante y yo revisé esas condiciones y en ese punto se daba. Entonces hay que ver específicamente a dónde está la estructura, ¿verdad? Vean, si ustedes ven con ojos de ingeniera o de ingeniero, a su alrededor el Valle Central está rodeado de montañas y cada vez vemos más edificaciones en esos cerros. Entonces hay que ver cuándo aplica, cuándo no aplica este coeficiente topográfico. Finalmente tenemos el último coeficiente que se llama el coeficiente de direccionalidad. En la sección 334 se presenta esta tabla 3.5 que da los valores de ese coeficiente de direccionalidad. Este coeficiente refleja la baja probabilidad de ocurrencia simultánea de la máxima velocidad del viento en todas las direcciones de análisis. Entonces tengo edificaciones, por ejemplo, está eso en el sistema principal, cuando estoy revisando toda la estructura. Tenemos un edificio, este es el conjunto de marcos o muros en ambas direcciones ortogonales, es 1.85. Y si estoy revisando componentes o revestimientos, por ejemplo, ventanales, o estoy revisando una cercha específica, tengo el mismo valor. Tengo para techos arqueados, tengo chimeneas, tanques, edificaciones similares, señales, todo lo que es señalización, todo lo que son rótulos, se pueden diseñar con esto, torres de armaduras con diferentes formas, etc. Entonces ahí está la información que permite pues calcular ese coeficiente de direccionalidad. Una vez que yo tengo calculada esa presión básica, entonces tengo que ver cómo la aplico a la estructura o a los diferentes elementos. Y entonces, en la sección 4.1 se indica que se debe tomar en cuenta las presiones externas producidas por el impacto directo del viento sobre la superficie y las presiones internas generadas por la existencia de aberturas en la edificación. Entonces, la estructura, por ejemplo, si es una estructura a 2 aguas, en la pared del lado de barlovento voy a tener presiones externas e internas. Se pueden oponer entre sí, como en este caso, o se pueden sumar, como en este caso. Lo mismo pasa en los techos. O puedo, eso es cuando tengo una presión interna positiva, o cuando tengo una presión interna negativa, pues me da el caso inverso. En este caso, en esta pared suman, en esta pared se contrarrestan y en los techos se contrarrestan. Y tengo que considerar este efecto de tener presiones internas y externas. En rótulos o en tapias voy a tener una situación semejante. Y cuando tenga estructuras abiertas, ven que aquí hay una pequeña abertura que permite que el aire se meta en el interior, se van a producir también efectos. Entonces tengo esas condiciones, tengo que revisar esas condiciones. Y de esa manera voy a ir viendo cómo calcular las fuerzas para diferentes cosas. En esta sección 441, que está en el anexo A, se establece cómo hacer eso para sistemas primarios. Sistemas primarios es la estructura principal. Conjunto de marcos o el conjunto de muros que forman una estructura, para la totalidad de la estructura, que es la que yo debería calcular. Una vez que calcule esa fuerza, la podría comparar con el constante basal que me da el análisis por sismo y tomar una decisión si me rige el sismo o me rige el viento, ¿verdad? Recuerden que en términos generales, el sismo va a regir en estructuras pesadas y el viento va a regir en estructuras livianas. Y también está el efecto de la altura que ya vamos a explicarlo más adelante. Entonces, por ejemplo, una estructura, hay diferentes figuras. Aquí se muestra, por ejemplo, esta estructura
que es una estructura con un techo a una sola agua. Y entonces veamos que cuando lo veo en planta, el viento viene aquí, aquí hay una metodología para calcular las presiones en la pared de barlovento, las presiones en la pared de sotavento, en las paredes laterales, y viéndolo en corte, voy a considerar que el viento venga de este lado o que el viento venga, o sea, que la pared de barlovento sea la alta o que la pared de barlovento sea la baja. Y en función de eso, pues calculo las diferentes presiones. Esa es la situación. Y esto entonces me permite revisar la estructura en dos direcciones ortogonales para la estructura principal. Para hacer eso tengo que entender si el edificio es rígido o cerrado, si el edificio es flexible, cerrado, si son edificios abiertos con techos a una o dos aguas. La flexibilidad es importante. Cuando tengo una estructura muy flexible, se me pueden generar lo que se llaman fenómenos aeroelásticos. Y eso es lo que se llama galopeo. Ese galopeo lo podemos ver fácilmente a veces en una estación en una señal de alto en una esquina. Ahí donde está el edificio de la Corte, ahí en Goicoechea, ese es un edificio muy alto para la zona y eso produce vórtices que se generen en las esquinas de ese edificio, fenómenos interesantes de viento. Y en uno de los rótulos de alto que hay en una de las esquinas, usted ve ese rótulo a veces no solo vibrando seriamente porque es muy flexible, sino también vibrando en torsión. Entonces, la rigidez de la estructura o su flexibilidad hay que tomar en cuenta, hay que considerar el periodo de retorno o la frecuencia natural para considerarlo tal como dijo el ingeniero Renan Espinosa. Esto es un efecto, eso lo que tenemos es un comportamiento dinámico y eso se toma en cuenta en el documento. También puedo hacer lo mismo ya no para la estructura principal, sino para otras edificaciones y elementos adjuntos a edificios. Por ejemplo, muros, rótulos, chimeneas, tanques. Y entonces hay información, por ejemplo, esto es para tapias. ¿Ok? Tengo dos casos, el caso A y el caso B, con diferentes condiciones. Para señales que están soportadas a una cierta altura y que tienen unas dimensiones S por B. En fin, hay toda una información que me permite hacer el cálculo de las fuerzas ya no para la estructura principal de un edificio, de una casa o de un local, sino para cosas como estas. Y igualmente tenemos una sección dedicada a los componentes. Esa es la sección 443. Y ahí se presentan diferentes ecuaciones y figuras para el cálculo de presiones netas resultantes en las componentes de una estructura. Se incluyen, por ejemplo, son ejemplos nada más los largueros. Una cosa es el viento actuando sobre la estructura principal de una casa y otra cosa es el viento o la presión de viento que yo uso para diseñar un larguero específico o una cercha específica o una ventana o la conexión entre un elemento y otro. Las fuerzas y las presiones que se dan en los componentes son mayores que se dan en la estructura, son mayores en magnitud que las que se dan en la estructura principal, porque es un viento localizado. Y entonces, por ejemplo, para definir, por ejemplo, cerchas y largueros, tengo figuras como estas, donde tengo una planta de un techo a dos aguas, que está dividida en tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y entonces, aquí tengo un conjunto de líneas numeradas 1, 2 y 3, donde tengo unos coeficientes negativos que me producen succión, y tengo aquí, para las mismas zonas, unos coeficientes positivos que me producen presión. Y entonces, esta información, junto con la presión básica de diseño, me permite calcular la fuerza en ese elemento. Don Álvaro, tenemos una consulta. Dígame. Don Mario Alberto Tioli dice, en documento AC 722, plantea dos caminos para valorar las acciones sobre las edificaciones. Procedimiento direccional y procedimiento de envolvente.
Así Parece es. que estos lineamientos se parecen más al procedimiento direccional. ¿Es Correcto, esta consideración correcta? correcto, correcto. Vean, lo he dicho en otras ocasiones. eh, Esto es parecido a diseñar concreto. Si usted va a diseñar un edificio de concreto, pues va a agarrar el código sísmico, va a calcular las cargas del asunto y se va a estudiar el capítulo de concreto del código sísmico para ver cómo contemplarlo. Y en el primer párrafo de ese capítulo de concreto le dice, vaya y estudie el ACI. O sea, en un solo documento no puede poner uno toda la información. Y efectivamente, para viento, tenemos esta norma que lo que es importante es, repito, la parte meteorológica y esa división que hicimos del país y algunas consideraciones. Pero el resto es mucho sacado de información internacional, ya sea de la SCE o lo que está en el Eurocódigo o en otras normativas semejantes. Los argentinos tienen una normativa muy interesante para viento, muy sencilla, muy explícita. Es igual. Entonces, si hay algunas figuras que están en la SCE, pero no aparecen en los lineamientos, el profesional con criterio las puede usar. Eso es lo que a mí me parece. Comparto el criterio del ingeniero Tioli. ¿Entendí, Ges? Okay. Sí, No es sé si... correcto, Fiol. Ok. Continúo, Carlos. Tenemos dos más, A ver, bueno, dígame. una más, perdón. Don Mario Alberto dice que gracias y don Daniel Ortiz dice, en el caso de chimeneas, antenas o torres, en los lineamientos de viento 2021 se especifican factores, de presión para este tipo de elementos de acuerdo a su sección transversal. Sí, es correcto. Aquí lo enseñé hace un rato. Permítame. Vea, por ejemplo, con el coeficiente de direccionalidad. Como aquí hay una sección para torres, armaduras de sección triangular, cuadradas o rectangulares y todas las demás secciones transversales. Y lo mismo aquí hay chimeneas, tanques y edificaciones similares, cuadradas, hexagonales, redondas también. Y por supuesto que esto es una información que, como decía usted, diría el ingeniero Tudela, que tiene toda la razón, tiene que ser complementada con la información que está en el ASCE. Así como cuando yo diseño concreto, necesito el ACI, necesito el código sísmico, cuando diseño viento, mi recomendación es que usen los lineamientos, pero tengan el ASCE a mano. Okay. Espero con eso responder. Ok, siendo esa la última pregunta, voy a continuar. No es mucho lo que nos queda. En la sección 5.2 tenemos combinaciones de carga. Y tenemos combinaciones de carga para cargas últimas y para cargas de servicio. Que también en el futuro código sísmico vamos a tener combinaciones de carga última, que son las tradicionales que hemos usado, pero también vamos a tener condiciones de carga de servicio e incluso estamos definiendo un sismo de servicio para algunas situaciones que necesitan. Estas son las combinaciones de carga que aparecen en los lineamientos. Una primera, estas son para la condición de carga última, 1.2 de carga permanente, más 1.6 de carga temporal de techo, más F1 por la carga temporal reducida o la mitad de la carga de viento. Vean que por primera vez aquí en este código se hace una diferencia de la carga temporal que está en los entrepisos o en los contrapisos de la carga temporal que está en el techo, reconociendo que la probabilidad de que se dé un evento donde tengamos sismo o viento, cuando tengamos un montón de gente en el techo, es muy baja. Entonces, eso se considera, ¿verdad? Ven que aquí estos factores son parecidos a los que están en el código sísmico, pero ahora teniendo el viento calculado para el elemento o para la estructura. Después tenemos otro factor que es 1.2 de carga permanente, más F1 por la carga temporal reducida, más menos el viento. Y vean que cuando digo más menos, tengo que considerar si es presión o succión, más la mitad de la carga temporal de techo. Y tenemos una última combinación
donde el punto 95 que tradicionalmente hemos usado para multiplicar la carga permanente en sismo pasa a ser 0.9, como está en la normativa americana ahora, y así va a estar también en el próximo código sísmico. Y como aquí tengo más menos y aquí tengo más menos, esto se convierte en 5 combinaciones de carga, ¿verdad? Y está pues lo que significa, y eso es lo que tengo que utilizar para hacer diseño último por viento. También tenemos una sección dedicada a vivienda, y entonces en el anexo C presentamos disposiciones para hacer diseño simplificado por viento. El principal problema en vivienda son los techos, todos lo sabemos. Como dijo un compañero hace un rato, que sabemos que cada rato hay zonas donde se produce un fenómeno que suelta un montón de láminas de techo, ahí es donde se da. Hay algunas condiciones específicas, entonces en esa sección se presentan detalles para los techos a base de cerchas o a base de vigas de acero para los 5 sistemas estructurales permitidos para vivienda unifamiliar en diseño simplificado. Los mismos 5 sistemas estructurales que reconoce el Código Sísmico: viviendas de mampostería, viviendas de concreto, viviendas prefabricadas de baldosas horizontales o de baldosas verticales, viviendas de tipo emparedado, la malla estereofoam con una malla tridimensional de acero que se coloca concreto o mortero a ambos lados, y las paredes y las estructuras a base de paredes delgadas a doble forro. Esas tienen un tratamiento especial por viento. Y por ejemplo, aquí hay una figura, vean que este es el caso de mampostería, paredes de mampostería. Se recomienda, si se va a colocar una cercha, pues que la cercha, cuando se apoya en la pared, se conecte de esta manera. Se tiene que colocar una placa de acero de 30 por 0.64 con un ancho igual al ancho de la pared, y esa placa debe estar anclada con 2 pernos de 20 centímetros de largo, con tuerca de arandela en ambos extremos y con un diámetro de 9,5 centímetros, 3/8 de pulgada como mínimo. Tiene que soldarse con 2 costuras a ambos lados de la cuerda inferior. Tiene que haber un elemento vertical colocado directamente encima de la pared, porque si no se producen efectos muy críticos en la cuerda inferior. Y ya específicamente para el caso de paredes de mampostería, se dice que la separación máxima entre las cerchas debe ser de 4 metros. No se me asusten, porque esto es lo que se pide si se quiere hacer diseño simplificado, o sea, si no quiere hacerse diseño. Por supuesto que yo puedo poner las cerchas más separadas, pero para eso tengo que hacer un diseño formal. Y yo me imagino que todos los que están presentes en esta actividad es porque les interesa conocer el código y porque van a diseñar con el código de viento. Entonces, pues ahí con criterio pueden usar valores muy grandes. Esto es para las personas que no quieren diseñar, que quieren hacer diseño simplificado, pues los detalles que se usan en diseño simplificado tienen que ser conservadores, y por eso se pide una situación como esa. También el caso para una situación cuando en lugar de cerchas tengo una viga. Este es el ejemplo, por ejemplo, cuando tengo paredes delgadas a doble forro. Las estructuras que tienen un marco de acero laminado en frío o un marco de madera con forros a ambos lados, ya sea forros de láminas de yeso, forros de láminas de fibrocemento, denglas, tablilla, lo que ustedes quieran, son muy livianas y generalmente no tienen problemas de sismo, pero sí tienen problemas de viento. Esas estructuras son particularmente susceptibles a condiciones de viento. Todos los sistemas de muros secos que les pega el viento tienen un problema, ¿verdad? Y entonces aquí también se definen unos pernos y cómo hacer el detalle. Entonces, para los 5 sistemas, y para el caso de cerchas y para el caso de vigas, hay detalles como estos. Para el sistema constructivo con paredes delgadas a doble forro, se exige un sistema de reforzamiento en sus esquinas.
Se reconoce de esta manera que este sistema constructivo es más vulnerable a los efectos de viento. Entonces se adaptó a una situación como esta, tomada de lo que se hace sobre todo en la zona de la Florida, donde se construyen viviendas muy livianas y que hemos visto lo que pasa cuando hay un huracán o un tornado. Entonces, aquí tenemos un marco interno con condiciones semejantes a como las describe el diseño simplificado, el código sísmico, pero en los extremos de algunas paredes, y ahí se describe, tiene que darse un engrosamiento de la losa de piso y tiene que colocarse un marco fuerte con piezas de madera o de acero más grandes que el promedio que se usa aquí, y esos marcos tienen que estar anclados con pernos y con unos herrajes, y hay un detalle para el herraje de cómo debe anclarse para soportar el efecto del viento. Entonces hay detalles como esos. Y finalmente, en diseño simplificado, ya sea para largueros tipo Z o largueros tipo C, se usa o se solicita el uso de tornillos tipo J que traten de reducir la posibilidad de que la lámina sea succionada, fijando, aquí no se aprecia correctamente el detalle, pero el tornillo tipo J, que se consigue fácilmente en el mercado, ya lo he visto en las ferreterías, fija la lámina y se mete por debajo de la cejilla del larguero de techo. Y se exige, pues, cómo soldar el larguero de techo a la cercha o a la viga. Esa es el asunto. Eso, en resumidas cuentas, pues es una introducción a este código. Pretendemos en algún momento generar por lo menos un curso corto con ejemplos específicos numéricos de cómo diseñar algo específico para que se vaya viendo. Esperamos que este documento esté ya. Si no está ya, va a estar a muy corto plazo a la venta en el Colegio de Ingenieros. La posibilidad existe, así nos los hizo ver, por lo menos así se lo vi al director ejecutivo del colegio, de que se vaya a poder comprar. Creo que el colegio entró en una especie de convenio con la gente de Amazon para que se pueda comprar este documento en formato digital. Es un formato digital donde se baja el documento en PDF una sola vez, no se puede reproducir, no se puede copiar, y simplemente es más fácil para que usted no tenga que ir al colegio a hacer el elemento. La posición oficial de la comisión, lo digo abiertamente porque así lo hemos discutido, es que este documento debería ser abierto para todo el mundo y gratuito. Esa es la posición de la comisión. Pero nosotros somos una comisión perteneciente al colegio y tenemos que acatar con las directrices que da el colegio. No sé si... Sí, ya nos pasamos bastante el tiempo, entonces vamos a dejar, hay varias consultas, pero yo se las voy a enviar vía correo electrónico, don Álvaro. Sí, y perfecto. No queda más que darle las gracias a las personas que todavía siguen conectadas. Sé que se desconectaron algunas personas, pero les damos las gracias a las personas que aún siguen conectadas. Voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y darle las gracias también a don Álvaro por su espacio, por compartir este conocimiento con nosotros. Y recuerden que la charla queda grabada en el canal de YouTube por si necesitan volver a consultarla o compartirla con otras personas. Entonces, damos por finalizado. Muchísimas gracias de nuevo a todos y tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Álvaro. Gracias.